Bueno, la licenciada Karina Sánchez Dorantes nos acompaña el día de hoy para darnos un seminario sobre medio ambiente y derecho. Esta plática que va a dar el día de hoy Karina ya la dio anteriormente en la UNAM. Bueno, le pedí de favor que hiciera esta presentación para nosotros. Karina es licenciada en Derecho, es egresada de la Universidad Iberoamericana, ha trabajado en la Administración Pública Federal en el sector ambiental, ocupando diversos cargos en las extintas Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y de Desarrollo Social, así como en el Instituto Nacional de Ecología y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Fue directora de Legislación y de Estudios Jurídicos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Semarnat y asesora jurídica del Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Actualmente es directora de normatividad sobre temas de biodiversidad en la CONAF. Gracias. Bueno, esta plática la di efectivamente en la UNAM, aunque le hice algunos cambios, sobre todo para actualizarla, porque esto fue hace un par de meses. Y también incorporé un par de conceptos que, bueno, como la otra plática fue para abogados, pues no eran necesarios, pero ahora pues sí, un poquito para entrar en materia, ¿no? Bueno, el primer concepto que me gustaría que conocieran es el concepto de derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas, ya sea internas o internacionales, creadas por el Estado para regular la conducta externa del hombre, cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción jurídica. Las normas, obviamente, de conducta interna pues pertenecen a la moral, a la ética y otras cuestiones, pero en el caso del derecho pues es la externa, la conducta que nos interesa. La definición de derecho ambiental sobre esa base sería el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. Esta definición es del doctor Raúl Brañez. El concepto de ambiente, bueno, también es un concepto importante. Lo da la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Digamos que este es el marco de acción del derecho sobre el concepto de ambiente. ¿Cuáles son las fuentes del derecho ambiental? Bueno, una fuente significa origen, algo de donde nace algo. En el caso del derecho ambiental, podemos decir que este nace de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la legislación, de la jurisprudencia y la costumbre, de las disposiciones jurídicas que emanan de órganos de la administración pública encargados de la gestión ambiental y del derecho internacional. Todas estas disposiciones conforman lo que es el derecho ambiental. Las bases constitucionales. Las bases constitucionales son el artículo 4, con reformas en el año de 1983, en donde se incluye el derecho a la salud como garantía individual, y en 99 otras reformas para incluir el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas. Esta es la base principal, digamos, del derecho ambiental. Otro fundamento constitucional del derecho ambiental es el artículo 25, que habla de la rectoría del desarrollo nacional por parte del Estado para garantizar que este sea integral y sustentable. Dice así este artículo: bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándonos a las modalidades que rige el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Esta reforma es de 1983.
En el artículo 26, que habla de la planeación democrática del desarrollo nacional y que es el sustento de la ley de planeación, que ya incorpora la variable ambiental. El artículo 27, que se refiere a la conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación, que tuvo reformas en el año de 1987 como sustento para la expedición de la LGEPA, y este artículo establece las bases para la preservación y restauración del equilibrio ecológico. El artículo 73 constitucional establece las facultades del Congreso para revisar las medidas dictadas por el Consejo de Salubridad General en materias de contaminación ambiental en virtud de las reformas de 71. Con base en las reformas de 71 se establece el tema de contaminación ambiental a nivel constitucional, pero posteriormente con las reformas de 1987, entonces sí ya se incorpora la base constitucional, digamos, para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que es la base constitucional para la expedición de esta ley. Fue una reforma a la fracción 29G. Otra de las bases constitucionales del derecho ambiental es el artículo 115, que establece las facultades municipales en materia de tratamiento y disposición de aguas residuales y residuos sólidos, sobre creación y administración de reservas ecológicas, elaboración y aplicación de programas de ordenamiento ecológico. El artículo 122, que establece las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en la materia ambiental. El artículo 124, que reparte las facultades, establece las bases para el reparto de facultades entre la Federación y los estados. Se establece en este artículo el principio de que todo lo que no esté reservado a la Federación por la Constitución corresponde a los estados. El artículo 133 constitucional es importante también, pues establece el principio de supremacía constitucional. ¿Esto qué significa? Que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no nada más las leyes, sino los tratados, como puede ser CITES o como puede ser la Convención de Protección de Tortugas, entre otros, tienen el carácter de ley. El artículo 17, este artículo recientemente se incorpora como una de las bases del derecho ambiental por lo siguiente. Este artículo se refiere al principio de seguridad jurídica. Se refiere a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y cuyo servicio es gratuito. ¿Cuál es la novedad? Recientemente se reformó este artículo en este año, en donde se incorpora el derecho a la acción colectiva para la defensa, protección y representación jurídica de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo social. Dice así el artículo, en el último párrafo que se señala: el Congreso expedirá leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán en forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Esto es muy importante porque hasta antes de esta reforma, solamente un sujeto que consideraba que tenía con interés jurídico para demandar por los daños sufridos con motivo del deterioro ambiental, de contaminación ambiental que directamente le afectaba, tenía la posibilidad de acudir a tribunales para exigir la reparación de este daño. Con esta reforma constitucional cabe la posibilidad, ya que alguien en representación de un grupo o una colectividad pueda demandar en representación de ese grupo la reparación del daño ambiental, lo cual desde luego pues, favorece a toda la población. Entonces es importante. Esta reforma desde luego pues habrá que desarrollarla en la legislación secundaria, ¿no? Sí, pero yo tengo ahí una duda, ¿nada más es para reparación del daño o también va sobre los que autorizaron o
personas? Mira, no está todavía definido. Digamos que apenas se incorporó la reforma en la Constitución para dar la posibilidad de que se pueda demandar a nivel de grupo. Todavía se tiene que generar la legislación secundaria, ya sea una ley específica que regule el tema en muchos ámbitos, o una ley específica en materia ambiental que justamente va a establecer los procedimientos, los mecanismos de reparación, etcétera, ¿no? O sea, todavía digamos que es la semilla, pues, para que se genere y brote, digamos, lo que sería una regulación en materia de acciones colectivas. Por nada. Bueno, decíamos que otra de las fuentes del derecho, además de la Constitución, es la legislación. Aquí vale la pena señalar que la legislación ha pasado por 4 etapas desde que inició el tema, digamos, ambiental a nivel legal. La primera etapa básicamente era de un enfoque productivo. Podemos decir que desde la época postrevolucionaria hasta los primeros años de la década de los 70, la regulación estaba basada en el manejo productivo de los recursos naturales. Es así que se expidieron la Ley de Conservación de Suelo y Agua en el 46, la ley forestal, bueno, las diversas leyes forestales en 1926, la de 1943, 49 y 60, la ley de aguas de propiedad de la nación, también las diferentes leyes de 29, 34 y 72, la ley de riegos en el 46, la ley federal de caza, que es el antecedente de la nueva ley general de vida silvestre en 1951, la ley federal para el fomento de la pesca de 1972. En una segunda etapa, el enfoque ya pasó de ser productivo a sanitario. En la década de los 70s a 80s, la regulación tendiente a prevenir y controlar la contaminación ambiental surge. Así la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental de 1971, posteriormente en el 82, la Ley Federal de Protección al Ambiente. En esta etapa también subsiste la legislación sectorial forestal, la de aguas, y se expiden otras leyes como la Ley Federal del Mar. En esta época la gestión ambiental estuvo a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que después se reformó y se convirtió en Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el año de 1982. En la tercera etapa es cuando surge el enfoque holístico del ambiente. Es a finales de los 80s y 90s, cuando se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el 88, con reformas posteriormente en 1996. En esta época subsiste la legislación sectorial forestal, de aguas, se expiden otros ordenamientos como la Ley de Pesca, se incorporan los delitos ambientales en el título 25 del Código Penal, se empieza a expedir la legislación ambiental local. La gestión ambiental estaba a cargo de CEDUE, después pasa a CEDESOL, se crea, ya estaba la CNA, pero digamos que estaba adscrita a CEDESOL, después el INE, la PROFEPA, y finalmente se crea la Semarnap, todavía con pesca, ¿no? Incluida la pesca en el año de 94. En una cuarta etapa, ahora sí, el enfoque es de sustentabilidad, es la etapa actual, digamos. Estamos en la era de la sustentabilidad. De 2000 en adelante, en esta época se expiden la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se pone de moda la sustentabilidad. En el 2001, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el 2003, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el 2007, subsiste aún el enfoque sectorial y de integralidad, la Ley de Aguas Nacionales, la vigente, que es de 2002, con reformas en 2002, la Ley General de Vida Silvestre, de 2000, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de 2003. Se expiden otros ordenamientos legales también, como la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, del 2005, la Ley Federal de Sanidad Animal, de 2007, que sustituye a lo que era la Ley Federal de Sanidad Fitopecuaria. Las reformas a la Ley Federal de Sanidad Vegetal de 94, estas reformas son del 2007. Se expide también la Ley General de Bienes Nacionales de 2004, que es la que regula todo el tema de zona federal marítimo terrestre.
Y en esta época la gestión ambiental está a cargo de la Semarnat, ya sin el tema de pesca. Decíamos que otra de las fuentes del derecho ambiental está constituida por lo que son las disposiciones administrativas emanadas de la administración pública, como son los reglamentos, los decretos, los acuerdos, normas oficiales mexicanas. Los reglamentos los veremos a continuación. En el caso de los decretos podemos señalar como ejemplos todas las declaratorias de áreas naturales protegidas, los decretos de vedas, de aprovechamiento de especies, acuerdos, se me ocurre el listado de actividades altamente riesgosas, entre muchos otros que hay, y las normas oficiales mexicanas, que también un poquito hablaremos más adelante. Los reglamentos de la DGEPA, bueno, ¿cuáles están vigentes? El reglamento en materia atmosférica de 2004, el reglamento de áreas naturales protegidas de 2000, el reglamento de auditoría ambiental también de 2000, el reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, el reglamento de ordenamiento ecológico, son actualmente los reglamentos vigentes. Otros ordenamientos de otras disposiciones que también están vigentes son el de vida silvestre, el de desarrollo forestal sustentable, hay un reglamento de aguas nacionales, el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el reglamento de bioseguridad, el reglamento de desarrollo rural sustentable en materia de organismos, instancias de representación, sistemas y servicios especializados. Solamente ese tema se ha regulado a nivel reglamento en la ley de la materia de desarrollo rural sustentable. El reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. Este reglamento deriva de la Ley General de Bienes Nacionales. Normas oficiales mexicanas, bueno, pues hay muchas en diferentes temas, como los grandes temas son descargas de aguas residuales, contaminación atmosférica, hay normas sobre residuos peligrosos urbanos y de manejo especial, sobre contaminación por ruido, sobre impacto ambiental, flora y fauna, que es uno de los temas que más interesa a la CONADIO. Podemos hablar de la 059 sobre especies silvestres en categoría de riesgo. Hay normas sobre cambio de uso del suelo, de terrenos forestales, de colecta científica, de material biológico, normas sobre observación de ballenas, captura y manejo de mamíferos marinos, marqueo de madera, transporte de especies forestales, importación de madera, aprovechamiento sustentable de humedales. Ay, esto es sobre... ¿Pero de cuál era el regreso? Reglamentos. Sí, ok. Me hice bolas yo. Otra de las fuentes del derecho ambiental mencionábamos que era el derecho internacional. El marco jurídico internacional, que es jurídicamente vinculante para México, que obliga a México a nivel constitucional, como mencionábamos antes, está constituido, quizás no esté agotado en los ejemplos que voy a dar, puede haber por ahí uno que otro más que no estén mencionados, pero los más importantes son la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, que tiene por objeto la protección de esta especie en su hábitat natural, entró en vigor el 2 de mayo de 2001, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que entró en vigor en el año 75 y que busca la sustentabilidad del comercio de las especies. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fue adoptado durante la Conferencia de Río en el año de 92, cuyos objetivos son la conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de estos recursos genéticos. Y su protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, que entró en vigor en el 2003 y que regula la transferencia, manejo y uso de OGMs por medio de la biotecnología moderna. Pretende el uso seguro de los transgénicos. Está el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, los COPS, que entró en vigor desde el año de 2004 y que establece medidas para la eliminación de la producción y uso de sustancias nocivas al ambiente, como son los PVCs, los plaguicidas, dioxinas, los DDT.
El convenio de Rotterdam, que entró en vigor en el año de 2004, que establece un procedimiento de consentimiento fundado previo a aplicarle a ciertos plaguicidas y productos y sustancias químicas objeto de comercio internacional. También está el convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos del año de 89, que entró en vigor en 94. Recuerden que una es la fecha en la que se aprueba, digamos, el tratado, y otra es cuando ya los países lo aprueban. En el caso de México, además de que lo firme el presidente, lo tiene que aprobar el Senado. Por eso a veces hay mucha distancia entre la fecha en que se acordó y la fecha en que entró en vigor. El convenio de Ramsar para la conservación y uso racional de humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, que entró en vigor en el año de 1975. La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, particularmente en África, que entró en vigor en el año 96, que establece principios de participación, colaboración, descentralización. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, ratificado por México hasta el 21 de septiembre de 2000, se acordó en el año 97 y en el 2000 es aprobada por México. Contiene 28 apartados con temas sobre mecanismos de desarrollo limpio, estimaciones de emisiones contaminantes, desarrollo de nuevas y renovables formas de energía. Bueno, creo que ya todos tomamos el curso, ya no nos aburro con ese tema. El convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, adoptado en el 85, para alentar la investigación y la cooperación para la eliminación de las emisiones agotadoras de la capa de ozono. El protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono, que entró en vigor en el 89, que básicamente establece ya cronogramas específicos para la eliminación de determinados contaminantes, como son sustancias que contienen cloro, bromo, como los clorofluorocarbonos de los refrigerantes domésticos. En proceso hay dos protocolos de la reciente COP10, que es el protocolo suplementario Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación al protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, y el protocolo de acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Estos son muy importantes, muy esperados estaban, apenas se aprobaron en la reunión pasada, todavía falta que los diferentes países los aprueben. En el caso de México, aprobación por firma del presidente y aprobación por el Senado. Quién sabe cuántos años van a pasar para que entren en vigor estos dos protocolos, pero ya es un gran avance que se hubieran acordado en la última sesión. Ok, digamos que ese es el marco normativo de la gestión ambiental, del derecho ambiental. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores de este derecho? Que vamos a ver reflejados en todos los tratados, en la propia Constitución, en las leyes, en los reglamentos, en las normas. Uno de ellos es el de prevención, que es uno de los principios básicos y que es el de la prevención. Ahora sí que más vale prevenir que controlar. El principio de precaución establece que ante la falta de conocimiento científico sobre posibles impactos ambientales es preferible negar un permiso o una autorización. Si no tenemos suficiente conocimiento, con base en este principio negamos, ¿no? Otro principio es el de internalización de costos, que el contamina paga, ¿no? Internalización de los costos por parte del causante de los impactos ambientales. Otro principio es el de la responsabilidad objetiva, que establece el Código Civil que cuando una persona hace uso de mecanismos o aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, independientemente del manejo que les dé el hombre, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. O sea, ya este tema, de alguna manera, el tema de la reparación del daño, de alguna manera es viejo, considerado en el Código Civil, pero es un principio del derecho ambiental.
Otro principio es el de participación. En la mayoría de las leyes ambientales está prevista la consulta pública, el impacto ambiental, como es el impacto ambiental en el reglamento de la materia de impacto, en la ley de bioseguridad, en el reglamento de áreas naturales protegidas, se establecen consejos, comités, órganos de consulta. Este es un tema importante en la legislación ambiental, la participación. También el acceso a la información, pues está el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el informe anual sobre la situación ambiental que prevé la LEGEPA. Otro principio del derecho ambiental es la cooperación internacional. Por el carácter supranacional de los fenómenos ambientales que rebasan fronteras, pues es importante que exista la cooperación internacional. Es un principio básico también de este derecho. El consentimiento previo e informado, que mencionábamos que es un principio que aplica al tema de acceso a los recursos genéticos. ¿Cuáles son los atributos del derecho ambiental? ¿Cuáles son sus características? Mencionábamos que es de carácter preventivo, énfasis en la prevención de los daños sobre el control, porque muchas veces ya no se puede controlar el daño, ¿no? Ya no se puede compensar, entonces por eso es importante la prevención. Otra característica es que está lleno de prescripciones técnicas. Es la determinación precisa de que las condiciones en que deben realizarse determinadas actividades. Normalmente estas prescripciones técnicas aterrizan en las normas oficiales mexicanas, sin embargo, muchos reglamentos y las propias leyes pues ya contienen muchas disposiciones de este carácter. Otra característica del derecho ambiental es que hay primacía de los intereses colectivos sobre los intereses privados. Por eso decimos que este derecho pertenece a la rama del derecho administrativo. Es un derecho sistémico porque la regulación de las conductas no se realiza aisladamente, sino en función de las interacciones de los elementos naturales y de estos con el hombre. Es multidisciplinar porque requiere la intervención de varias disciplinas para describir y evaluar los aspectos físicos, químicos y biológicos del ambiente, el deterioro ambiental y las posibles soluciones. Incorpora biólogos, químicos, economistas, sociólogos, abogados. Otra característica es que es transnacional, por lo que decíamos, rebasa las fronteras de los estados y por ello requiere la cooperación internacional. Y tiene una vocación redistributiva. ¿Esto significa? Que pretende distribuir los costos, las externalidades. El que contamina paga, ¿no? El que deteriora debe pagar. En el caso del derecho ambiental internacional, comparte también algunos de los principios, como es la acción preventiva, la precaución, pero hay otros principios que aplican también en materia internacional, como es el de soberanía y responsabilidad, generado en la Declaración de Río de 92, que establece que los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales, pero también que los estados no deben causar daño al medio ambiente de otros países o en zonas más allá de su jurisdicción nacional, y en su caso la obligación de indemnización por daños. Otro principio del derecho internacional es la buena vecindad y cooperación, la obligación de los estados de prohibir actividades contrarias a los derechos de otros estados, la obligación de estos de cooperar para investigar y evitar daños ambientales, con limitaciones en materia de protección de patentes, la obligación de notificar en caso de desastres naturales con efectos transfronterizos, el principio de responsabilidad común, aunque diferenciada. Esto significa que con equidad y conforme a las capacidades de cada estado, todos están obligados a responder en el caso de daños que afecten a otros estados. Otro principio es el de desarrollo sustentable, que ya mencionábamos, que fue el que generó toda una época o dio inicio a una época de regulación, generado con el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, suscrito por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Finalmente, un tema importante en el derecho ambiental es el de la responsabilidad. ¿Qué tipos de responsabilidad actualmente hay en nuestro sistema jurídico? Una es la responsabilidad administrativa en materia ambiental, por daños provocados al ambiente por infracciones a las disposiciones jurídicas.
Cuando alguien infringe alguna disposición jurídica, existen dos medios de defensa. Uno es la denuncia popular. Existe la posibilidad de que cualquiera o un grupo, ahí sí, puedan denunciar ante la Profepa el daño, y entonces la Profepa inicia todo un procedimiento de inspección y vigilancia que culmina en una sanción administrativa en el caso de que sí se encuentren afectaciones al ambiente con motivo de una infracción administrativa. También está el recurso de revisión, que es el derecho de las personas físicas o morales, de las comunidades afectadas por obras o actividades que contravengan la LGEPA, que también pueden acudir a las autoridades administrativas y presentar este recurso de revisión, y finalmente lo que genera es que se revise la actuación de la autoridad que hubiera emitido una autorización sobre un acto que generó impactos al ambiente. Es para la revisión de autorizaciones por parte de una autoridad superior hacia una inferior. También está la responsabilidad civil en materia ambiental. Esa tiene por objeto demandar ante tribunales la reparación del daño o el pago de daños y perjuicios en el caso de que alguien sufra un daño en su persona, en su patrimonio, con motivo de una actividad con afectaciones ambientales. Los elementos de esta responsabilidad son que exista un sujeto activo, que exista la culpa, que existe el daño y que existe el sujeto pasivo. Sin estos cuatro elementos no se configura el agravio, y entonces difícilmente los tribunales pueden actuar. En el caso de la materia ambiental tenemos dificultades para definir al sujeto activo. ¿Por qué? Porque hay dificultad para demostrar la relación causa-efecto. Una empresa tira una sustancia, pero hay muchas otras empresas colindantes con esta, entonces pues ¿quién fue el sujeto activo? Si las actividades son similares, si todas emiten de alguna manera contaminantes al ambiente, a veces es difícil determinar quién fue la que contaminó y la que generó el daño a determinadas especies. La dificultad para definir al sujeto pasivo. Nuevamente hay una pluralidad de sujetos, las generaciones futuras, hay daños que siguen y siguen y siguen generándose a lo largo del tiempo, entonces pues ¿quién es el sujeto afectado? ¿Quién sabe? Si fue el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dificultad para definir el daño, son daños continuados, ¿no? Muchos de ellos. La dificultad para restaurar algunos de los recursos ambientales dañados, hay recursos que difícilmente ya se pueden restaurar. La dificultad para cuantificar el daño, aunque lo tengamos ya, digamos, aún cuando sepamos que hay daño, pues ahora cuantificarlo, ¿no? Y en algunos casos el valor es muy alto de los bienes y servicios ambientales dañados, lo cual imposibilita el pago por parte del sujeto activo. Estos son los problemas con los que nos enfrentamos hoy en día con el tema de la responsabilidad civil. Esperemos que la reciente incorporación del tema de acciones de clase nos permita pues legislar más en esta materia y lograr una responsabilidad ambiental, no civil, o sea, una responsabilidad sui generis para el tema de la materia ambiental, ¿no? Finalmente está, todavía no. Bueno, ella decía que antes para exigir la reparación del daño solamente podía ser que directamente estuviera afectado en su salud o su patrimonio, y que con el nuevo artículo, la reforma del artículo 17, ahora va a poder ser una comunidad la que lo pueda exigir. Se requerirán desde luego reformas a la legislación civil para regular la acción de clase ejercida por el interés colectivo y cuyo resultado beneficia a la comunidad. También es importante decir que conforme a la LGEPA está obligada la Semarnat a emitir, si se le solicite un dictamen técnico sobre las afectaciones que alguien sienta que le causó alguna actividad, con valor probatorio dentro del juicio ante los tribunales. Finalmente está la responsabilidad penal en materia ambiental, todos los delitos ambientales que están previstos en el título 25 del Código Penal Federal y en los códigos penales locales. Como delitos federales, bueno, pues hay una gran lista, ¿no?
La ilícita producción, almacenamiento, tráfico, importación, exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o cualquier otra actividad relacionada con sustancias peligrosas o cuando no se apliquen las medidas de prevención o seguridad previstas en las normas, esto convierte la actividad en un delito. Por la emisión o descarga en la atmósfera de gases, humos, polvos o contaminantes provenientes de fuentes fijas de competencia federal. Por la generación de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica provenientes de fuentes federales. Por la ilícita descarga, depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos, químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos y otras corrientes de aguas federales. Por tráfico de recursos forestales, por tráfico de flora o fauna silvestre viva o muerta, tráfico de sus productos o derivados que porten, padezcan o hayan padecido alguna enfermedad contagiosa. También es delito el desmonte o destrucción de vegetación natural, el corte, arranque, tala o derribo de árboles o el cambio de uso de suelo forestal. El transporte, comercio, acopio, almacenamiento, transformación de madera en rollo, astillas, carbón vegetal y otros recursos forestales maderables o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 4 metros cúbicos, en su caso a su equivalente en madera. También la captura, daño o privación de la vida de ejemplares de tortuga o mamíferos marinos. La recolecta o almacenamiento de sus productos, la captura, transformación, acopio, transporte o el daño de ejemplares acuáticos en veda, la caza, pesca o captura en medios no permitidos de ejemplares de fauna silvestre, el daño o actividades con fines de tráfico o captura, posesión, transporte, acopio, introducción o extracción del país de ejemplares de flora o fauna silvestres, terrestres, acuáticas en veda, protegidas o reguladas por algún tratado internacional del que México sea parte. Bueno, hay muchos. Por daño a manglares, daño de secamiento de relleno de humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. Introducción o liberación en el medio natural de ejemplares de flora o fauna exótica, también es un delito. Provocar incendios en bosques, selvas, vegetación natural en terrenos forestales. La ilícita introducción o extracción del país, comercio, transporte, almacenamiento o liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. Y también quien autorice algunas actividades, o ordene, por ejemplo, el transporte de residuos peligrosos a un destino no autorizado, por asentar datos falsos en registros, bitácoras u otros documentos, por destrucción de información, etcétera, etcétera. La penalidad actual va de 1 a 9 años de prisión y multa y se puede incrementar en el caso de que estas actividades se realicen en áreas naturales protegidas. Es un agravante que se maneja en el Código Penal. Y también esta responsabilidad aplica a quien ordene todas las actividades. Es quien la realice, pero también quien la ordene, y bueno, pues ahí van muchas autoridades que tienen que tener cuidado de los actos que autorizan, porque pueden ser susceptibles de cometer un delito. Bueno, otra cosa, es importante señalar que una crítica que se hace a los delitos ambientales, al Código Penal, es que estos remiten muchas veces a disposiciones jurídicas administrativas, porque habla de, a ver, no sé si lo podemos volver a, por ejemplo, el primer caso. Por la ilícita producción, almacenamiento, tráfico, importación, exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o cualquier otra actividad con sustancias peligrosas o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad establecidas en las normas. Entonces, el delito remite a una norma oficial mexicana. Esta norma oficial mexicana la emite una autoridad de carácter administrativo y esta norma también se tiene que interpretar, ¿no? Entonces,
la crítica que se hace es que normalmente un delito tiene que estar perfectamente tipificado, de tal manera que no se preste interpretación por nadie, y a una disposición diferente a la que el propio tipo legal, digamos, definición de delito establecida en la ley, porque si no, entonces está sujeto a interpretación por parte de la autoridad si se cometió o no se cometió un delito, y estamos hablando aquí de imposición de penas, ¿no? Que no es una tarea fácil y que tiene consecuencias importantes para la persona. Sí, de hecho yo estaba pensando en eso que estás diciendo, porque todo va relacionado, ¿no? En la diapositiva siguiente, tú mencionas que especies exóticas. Y quien define, está la norma, ¿no?, de las especies, y la autoridad lo sabe interpretar, o sea, sabe cuáles son las especies de la NOM, y cuando llega, no sé, lo detienen, saben que esa es la especie, saben que es exótica. Cuesta trabajo, efectivamente, porque la autoridad ni siquiera tiene las herramientas a veces. El marqueo todavía es muy malo, la Profepa todavía no cuenta con todos los elementos para poder hacer esta distinción de entre una especie y otra. Imagínense un juez, pues mucho menos, ¿no? Idealmente, en cualquier desarrollo de infraestructura, siempre se hace se hace referencia a las normas de contaminación de aguas, de emisión de ruidos, de contaminación, etcétera, ¿no? De la 059 de las especies en riesgo, por decirlo genéricamente. En todas esas normas está especificada una acción de vigilancia de que no se rebasen, por ejemplo, los niveles de contaminantes. Entonces, estrictamente, para cualquier infraestructura que se desarrolle, debería de existir una persona de Profepa evaluando durante todo el proceso de la construcción, operación y desalojo que se estén cumpliendo las normas, idealmente, o nada más que en papel digan que no van a emitir más de no sé cuántas toneladas de algo al ambiente. Mira, para eso existe algo que se llama evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas. Muchas de las normas, creo que la mayoría, establecen un procedimiento de evaluación de la conformidad. Hay organismos, laboratorios, algunas empresas, digamos, que se dedican justamente a acreditar, autorizadas conforme a la Ley de Metodología y Normalización, Ley Federal de Metodología y Normalización, que están autorizadas para acreditar que una actividad cuenta o no cumple o no cumple con las normas oficiales mexicanas. Esto desde luego pues lo tiene que contratar el promovente en particular, pero le faciliten mucho su relación con la autoridad y finalmente el obtener una autorización o no, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Qué papel o qué impacto tiene Conavio en la parte técnica de poder, por ejemplo, cuantificar a qué se le llama daño o cómo se debe medir tal o cual proceso, si afecta o no afecta, si es sustentable o no lo es? O sea, una serie de conceptos que están inmersos en las leyes y que pueden prestarse a malinterpretación o a una tramposa interpretación. En el caso de Conavio, ¿hasta dónde interviene o hasta dónde tiene? Mira, bueno, Conavio es una autoridad cuyo objetivo es básicamente generar la información, sistematizarla y difundirla, ¿no? Un aspecto muy importante de su actividad es la asesoría, la asistencia técnica que da a la autoridad. Nosotros podemos generar proyectos, podemos generar investigación en algunos temas que faciliten, digamos, el desarrollo de las normas. Participamos, de hecho, en algunos comités normativos y convenimos con otras instituciones para que se desarrolle la investigación. Y todo esto pues normalmente lo aportamos, de hecho lo venimos haciendo, aportamos mucha información a la autoridad para que se tomen decisiones en la materia. No somos una autoridad normativa,
definitivamente, pero sí generamos información que después se puede procesar y que de la cual pueda resultar alguna disposición de carácter normativo. En ese caso, por ejemplo, si Conavio dice que una carretera va a provocar mucho daño a un tipo de vegetación, se van a introducir muchas especies exóticas o lo que sea, dice que ese proyecto, según la opinión de Conavio, no es viable, no necesariamente es la decisión que se toma. Sí, no, es una simple opinión. Es una simple opinión, no porque no... Por ejemplo, a lo mejor Conam dice que no pasa nada, el INE también y alguien más, entonces no sé si sea tan simple como decir 3 contra 1, ¿no? Pero no necesariamente tiene impacto sobre la decisión. Digamos que, o sea, sí debiera haber como un glosario de términos que pudieran como limitar o como hacer más entendibles las leyes, ¿no? Porque hay muchos conceptos que pueden... En principio, cada ley, cada reglamento, cada norma contiene su glosario, ¿no? No están totalmente agotados porque son cuestiones, en el caso del tema ambiental, son cuestiones demasiado técnicas algunas. A veces los mismos técnicos no se ponen de acuerdo. Sucede que nos envían a opinión iniciativas en donde vienen los conceptos y aquí nos tardamos mucho, bueno, digamos, ha ocurrido pues en la Conavio, sobre los alcances de un concepto, porque es muy complicado. Sin embargo, todas las disposiciones legales están obligadas a contener un glosario de términos que facilite la interpretación de la norma, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, pero Hay, por ejemplo, cuando estamos trabajando en los grupos para hacer normas, el lenguaje jurídico es o muy ambiguo o demasiado preciso. Y cuando estamos hablando de medio ambiente, pues es muy difícil definir, por ejemplo, hábitat, ¿no? De alguna especie, o hasta dónde llega una cosa, un ecosistema y empieza el otro. Y entonces vuelve complicadísimo poder poner las especificaciones que se requieren o poder proteger a la especie si estamos trabajando con alguna especie, porque el lenguaje jurídico quiere a fuerzas que el medio ambiente se adapte a su lenguaje jurídico y no viceversa, porque yo sí creo que necesita el lenguaje jurídico adaptarse al concepto ecológico. Y las definiciones, aunque las pongamos, de todas maneras no tienen validez mucho si no está metido en la ley, y entonces se vuelve aquello una complicación espantosa. Bueno, justamente decíamos que una de las características del derecho ambiental es que es multidisciplinario. Necesariamente tienen que trabajar conjuntamente abogados y técnicos, porque definitivamente los conceptos normalmente se trabajan con base en las necesidades técnicas. Cuesta trabajo, efectivamente, y debo reconocer que hay abogados un poquito más rígidos. La cogedera es un problema. Y a veces cuesta trabajo pues también entender a los técnicos, porque hablamos idiomas un poquito diferentes, ¿no? Pero justamente pues la idea es sensibilizarnos y entender que las dos áreas son importantes y que deben de trabajar conjuntamente, pero en principio digamos que todas las disposiciones jurídicas tienen sus definiciones. Ahí la bronca es, bueno, pues ponernos a trabajar y tratar de que se vea reflejada la realidad o el tema que se necesite regular para llegar a un buen acuerdo sobre la definición, pero las definiciones existen. Y por otro lado, yo pienso que también las normas hay que actualizarlas constantemente. Por ejemplo, la norma 059 tiene años que se está modificando. Trabajando. Y si lo vemos de manera objetiva, la que está en vigor, la 059 en vigor, pues la verdad tiene muchísimos errores. Y es la vigente. ¿Sabes qué pasa? Lo malo y lo bueno. Tiene sus bondades el procedimiento, tiene sus bondades porque es democrático, ¿no? El procedimiento previsto para la expedición de una norma está regulado en la Ley Federal de Metrología y Normalización y prevé la participación de distintos grupos en su elaboración. Fundamentalmente los sectores que son regulados
participan en la elaboración de la norma, ¿no? Participa la autoridad, participa el sector regulado, participan otros sectores de investigación, de educación, que tienen conocimiento en el tema a normar, y justamente de lo que se trata es de que entre todos se pongan de acuerdo de hacia dónde debe ir la norma, qué debe regular, para que no afecte tampoco totalmente al sector regulado. Entonces, pues es muy complicado, son sesiones y sesiones y sesiones de trabajo, es un procedimiento muy largo, en donde también está el tema de la consulta pública, ¿no? La ley también exige que una vez que se tiene ya un anteproyecto, ese anteproyecto se tiene que someter a consulta pública, vienen todas las observaciones generadas en la consulta pública, tienes que contestar por qué sí, por qué no, tomaste en cuenta la observación aquella, entonces se vuelve un procedimiento muy Pero largo. estamos totalmente desfasados en tiempo, porque desgraciadamente el tiempo nos está ganando y las especies se están extinguiendo. Sí, totalmente en muchos de acuerdo. aspectos, ¿no? Yo creo que debería de ser más rápido. Totalmente de acuerdo, pero es un procedimiento normado que tiene esa desventaja, pero que repito, también tiene la gran ventaja de que participan otros sectores diferentes a la autoridad, ¿no? Entonces, pues eso permite cierta democracia, digamos, en la normatividad. Pero sí es cierto, tarda mucho y no se han actualizado lo suficiente las normas. ¿Algo más? Y por ejemplo, ¿no se ha previsto que mucha de esta información esté disponible en la página, que haya una sección especial como para poner esta información que tú nos muestras ahora y que sea como más consultable para nosotros mismos o para orientar a cierta gente que de repente nos pudiera preguntar o poder Fíjate ver que sí, existe la inquietud, de hecho ya lo hemos platicado con Carlos, lo que no ha habido es tiempo. La verdad es que aquí ahorita Bere y yo solitas damos la batalla para atenderlos a todos en el área jurídica, y la verdad tenemos muchísimo trabajo, pero sí es una de las inquietudes y es una necesidad, desde luego, incorporar por lo menos un marco jurídico en la página de la CONABIO que se pueda consultar. Sí, es una tarea pendiente. No, más una pregunta sobre el concepto de jurisprudencia, como que lo escuchamos mucho, pero bueno, yo no lo entiendo. No se mencionó nada, ¿verdad? Y por ejemplo, en la aplicación que nosotros le daríamos aquí, ¿cómo lo podemos entender o cómo lo podemos traducir? Mira, la jurisprudencia son las resoluciones que emiten los tribunales, y está previsto que cuando sean 5 emitidas en el mismo sentido, corrígeme, en el mismo sentido, y son 5 sentencias que se emiten en el mismo sentido, y que esto haga que no haya una modificación en contrario, o sea, que no exista ninguna otra que las contraponga. Entonces ese criterio va a formar parte de un criterio generado para que todos los tribunales las apliquen en los diferentes supuestos que pudieran caer dentro del objeto de la jurisprudencia. Eso es una jurisprudencia. Generalmente son aplicables para tribunales, pero otras personas pueden ocuparlos, ¿no? Sí, eso es decir, la jurisprudencia no obliga a la autoridad administrativa, sin embargo sirve de base, como decíamos también la costumbre era otra fuente del derecho, sirve de base para no desconocer que ya se resolvió algo en un sentido, ¿no? Y que como ya se resolvió en ese sentido debemos convertirlo en algo aplicable y vinculante. Pero, como mencionamos, tenemos muchas dificultades para lograr la reparación del daño en el tema de responsabilidad. Entonces, por la misma razón, al día de hoy hay muy poca jurisprudencia o casi nula en materia ambiental. Entonces, no podríamos decir que actualmente nos sirva mucho la jurisprudencia, porque no se ha generado esa experiencia a nivel de tribunales por las dificultades que presenta el litigio en materia ambiental todavía, ¿no? Pero al mismo tiempo es bien importante porque hay casos, sobre todo con el agua, en donde en el Tribunal del Agua y en varias cosas se ha votado a favor de los afectados o qué sé yo, o se ha impedido una presa, y finalmente esos son precedentes que pueden servir para los futuros
posibles impactos o obras que se quieran hacer afectando a comunidades, ¿no? Exactamente, justamente esa es la función de la jurisprudencia, como fuente del derecho, dar elementos para poder legislar en esos temas, pero son muy pocas. En materia de agua hay un poco más, sí, porque ahí hay una afectación más directa, ¿no? Entonces es como más fácil explicar el nexo causal entre el daño, el sujeto, el daño y el afectado, ¿no? Sí, Lalo. Para hacer una norma hay un grupo de trabajo, un resultado, una evaluación pública, respuesta, todo hasta que esté el documento final. Para las leyes es lo mismo. No, para las leyes esa sí es una labor del Congreso de la Unión. Puede ser una iniciativa que nazca del Ejecutivo Federal o puede ser una iniciativa que nazca del propio Legislativo. Y bueno, el legislador muchas veces hace foros, organiza foros en donde permite la participación de grupos, pero digamos que ahí no está, es como más limitado, ¿no? Es una labor como más interna, no está normado, digamos, forzosamente la participación de otros sectores, como las normas. ¿Algo más, chicos? Gracias.